Melodía al Día. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Después de 6 años se desarrolló el primer día de juicio por peculado dentro del caso Reconstrucción de Manabí, donde se procesa al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y a Carlos Bernal, exsecretario del Comité Técnico por la Reconstrucción. La Fiscalía afirmó que probará el perjuicio al Estado de $225 millones. Nos acompaña a esta hora de la mañana Marcela Estrella. Ella es abogada penalista y exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPCCS Transitorio. Vamos a hablar justamente sobre este tema tan importante, el caso Reconstrucción de Manabí. Y le preguntamos a la doctora Marcela Estrella, ¿se podrá probar el perjuicio al Estado que está mencionando la Fiscalía? Buenos días, doctora. Bienvenida a Notimundo al Día. Qué gusto, Valeria, saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a quienes también nos acompañan a esta hora de la mañana. Una precisión con el mayor de los cariños para los amigos. Yo soy Marcela, no doctora, soy abogada. Abogada. Muchas gracias. Bienvenida. Y, bueno, a ver, vamos contextualizando un poco el escenario en base al cual ahora se juzga un peculado en torno al uso indebido de fondos públicos, que es un tema particularmente sensible en el contexto de la reconstrucción de Manabí, especialmente después del devastador terremoto del 2016. Y lógicamente que para juzgar casos de peculado en este contexto tienen que considerarse algunos argumentos, ¿no? Uh-huh. Tendrá que quedar, y el juicio cómo funciona, es una instancia en la que básicamente, al igual que en las películas que generalmente se familiarizan con la ciudadanía, un tribunal conoce, por un lado, la teoría del caso de fiscalía, la teoría del caso de las defensas de los procesados, y conocerá también el desfile probatorio, que consistirá en el interrogatorio de los diferentes testigos, de los diferentes peritos, de los diferentes agentes de policía, de la evidenciación de prueba documental, de la evidenciación de elementos que hayan sido recabados durante la investigación y la instrucción fiscal, precisamente. Y durante este ejercicio probatorio, digamos, el peculado exige que haya una definición clara, quizá, de aquellos elementos que lo configuran. Y hay una particularidad en este delito, lógicamente, que tiene que haber la participación de servidores públicos, y ahí que las personas que están siendo procesadas hayan en su momento respondido a tal categoría. La malversación de fondos públicos, que es precisamente a lo que apuntaba tu relato inicial en esta entrevista. Básicamente hay que ver también algunos factores, porque en el contexto en el que se dieron algunos, incluso momentos de solidaridad nacional, hubo comprometidos recursos económicos, y por supuesto que llama la atención la falta de supervisión y control, la relación entre los diferentes actos de corrupción y el daño a la sociedad, como esto ha perjudicado indiscutiblemente, y el impacto irreversible y directo sobre los ciudadanos más afectados, por supuesto. Así es. De la misma manera, aquí debe haber y probarse por parte de Fiscalía la intención dolosa de esa apropiación, es lo principal. Justamente, abogada, y es que según alegato de la Fiscalía, más de $225 millones habrían sido usados en proyectos no prioritarios. Este desvío de fondos, en primer lugar, ¿podría considerarse directamente como peculado? ¿Y de qué forma la Fiscalía puede probar aquello? Sí, indiscutiblemente y volvemos siempre a hablar de la reconstrucción, siempre recordando cuál era la prioridad, era la reactivación económica, y de ahí que se hayan instaurado inicialmente algunos ejes que priorizaban la rehabilitación de hospitales, la rehabilitación de escuelas, la rehabilitación habitacional en mercados para que se activara la economía local, carreteras, vías de acceso, etcétera. O sea, fue realmente algo muy devastador, y lógicamente que la construcción de parques, por ejemplo, no era prioridad. De la misma manera, se cuestiona, por supuesto,
que haya sido, digamos, con el financiamiento de recursos públicos que se viabilizó precisamente estas obras. Entonces ya aquí tenemos algunos aspectos. Lógicamente que Fiscalía practicó los diferentes peritajes que en ese sentido van a poder de manera financiera justificar precisamente que hubo un desvío de fondos públicos. ¿Cómo se justifica el desvío? Precisamente hay que apelar a algunos aspectos de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica. Los jueces tendrán que valorar precisamente si es que cuando la gente se moría era más prioritario contar con un parque que con hospitales. Así es. Ahora, se está llevando la audiencia, abogada, en la Corte Nacional de Justicia. ¿Usted nos puede explicar, para entendimiento de toda la ciudadanía, en qué etapa del proceso se encuentra? ¿Cuál es el orden de procedimiento que se va a seguir de ahora en adelante? Con mucho gusto, mi querida Valeria, y esta es una explicación necesaria que además me encanta hacer. El proceso penal tiene algunas instancias, digamos, ¿no? Y luego de la investigación previa, de la formulación de cargos y de la instrucción fiscal, que son los momentos en los que la Fiscalía debe recabar elementos de convicción a fin de poder justificar la existencia de un delito, la participación de las diferentes personas sobre las cuales se presume podría haber algún tipo de responsabilidad. Pues pasamos a un filtro intermedio que fue la audiencia anterior. Actualmente estamos ya en un momento decisivo en el que se va a analizar el grado de responsabilidad y si es que hay o no hay culpabilidad, sobre todo de las personas, para determinar su responsabilidad. Esta audiencia es crucial porque finalmente aquí se ve todo, digamos, el desfile probatorio de los elementos de convicción que ya se practicarán como prueba. Interviene un tribunal, formalmente hablando. Hasta la instancia anterior conoce únicamente un juez que básicamente es el sustanciador inicial del proceso, pero aquí ya es decisiva la participación de los jueces. Una vez que ya se termine la audiencia, existen dos posibilidades y estamos lejos de saber todavía cómo va a desarrollarse. Es muy importante que pueda explotarse bien la prueba, que la prueba sea conducente, que sea pertinente, que logren interrogar bien a sus testigos. Yo me quedé sumamente preocupada al saber que, por ejemplo, se había llamado a un testigo que había dicho ser el procurador del Consejo y había avalado las investigaciones cuando él no fue el procurador. Y yo lo digo con el mayor de los respetos. La Fiscalía tendrá que justificar, pero espero también que se ofrezca prueba con calidad, porque eso será determinante al momento de que el tribunal decida si es que son o no son culpables de estas personas. Pero bien, después del juicio y con esta sentencia de culpabilidad o inocencia, las partes tienen derecho a impugnar. Eventualmente vienen dos instancias posteriores, que son la apelación y la casación. Pues igual necesitamos terminar primero esta etapa de juicio. Los motivos por los cuales se está dando esta audiencia en la Corte Nacional es porque está de por medio el vicepresidente de la República, el ex vicepresidente de la República, está el señor Jorge Glass, que parecería realmente ser kármico para él asumir todos los procesos como si él Eso le iba a preguntar, abogada, perdóneme que le interrumpa porque acaba de usted mencionar a uno de los personajes más visibles, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué grado de responsabilidad él tendría? ¿Autor, cómplice, encubridor? Aquí es importante determinar los roles, y la Fiscalía en la etapa anterior había hablado de autorías directas. Esto en razón de las facultades que tenía desde su cargo para disponer y viabilizar algunas acciones ya en materia administrativa. Pero no es únicamente él, mi querida Valeria, porque recordemos que también está siendo juzgado el expresidente del comité, el secretario del comité, que es Carlos Bernal, una figura que durante todos estos años ha estado de alguna manera cual animal rastrero escondiéndose del radar público, incluso para el escrutinio correspondiente, presentando querellas por calumnias. Fui yo una de las personas de las que él calumnió, presentó querella por calumnia supuestamente porque decía que él no había tenido participación en nada de lo que en su momento el Consejo denunció, y la vocería que se llevó fue realmente importante por medios de comunicación, incluidos ustedes. A mí me alegra
alegra ver que estas dos personas, estas dos figuras importantes en digamos, en la trama narrativa de acusación, se vean implicadas. Lo lamentable es que Carlos Bernal está fuera del país, ¿no? Entonces vemos de alguna manera esa coquetería con la impunidad y la burla sobre la imposibilidad de reivindicar la norma, efectivizando una sanción en su contra. Yo espero de todo corazón, de la manera más objetiva, que logren practicar bien la prueba. Pero que quien sí está cumpliendo la pena es el ex vicepresidente Jorge Glass, y ahora pues la pregunta es si en caso de llegar a una condena, esta pena podría ser imputada a lo que ya está cumpliendo, el tiempo que lleva en prisión el ex vicepresidente. Indiscutiblemente habrá que ver y tendremos que esperar hasta que se ejecutoríe además la eventual condena, si es que hubiera, o la pena que se les imponga. Y si es que ese fuera el escenario, una vez que esté ejecutoriado, lo que hay que hacer es un cómputo de la pena para ver eventualmente si es que todavía se encuentra cumpliendo una pena anterior a la que el tiempo de la actual pueda subsumirse y se tendría que cumplir un tiempo restante, o si es que eventualmente fuera el escenario. No estoy al tanto del cómputo de pena de Jorge Glass, son tantos procesos los que tiene aperturados que causa un poco de confusión, pero esa sería la dinámica, y por supuesto que tendría que no acumularse, pero sí de alguna manera retrotraerse el tiempo que cumple y el diferencial que debe cumplir. Para finalizar, abogada, ¿cuánto tiempo se tomaría este juicio para poder emitir y conocer ya una sentencia en caso de haberla? Para familiarizarnos un poco, es bastante incierto. Realmente, ahorita Fiscalía lo que está es ejerciendo, digamos, su derecho a practicar prueba, y en esa dinámica cada testigo va a pasar a la sala de juicio, tendrá que ser formalmente presentado al tribunal, le tomarán un juramento para que diga la verdad, será advertido de las penas de perjuro, la Fiscalía tendrá que interrogar, posteriormente las defensas, y esta es una dinámica bastante larga. Hay a veces en las cuales las audiencias están plagadas de testigos que no necesariamente están familiarizados con el proceso y se vuelven hostiles, lo cual compromete un poco más las técnicas de litigio, y obviamente se extiende este ejercicio de interrogación y contrainterrogación, pero estaríamos hablando de un aproximado, yo no creería menos de unas 3 semanas eventualmente. Habrá que ver la cantidad de prueba que Fiscalía despacha, y además pues no se le podría coartar este ejercicio de formulación probática, ¿no? Abogada, queremos agradecerle por esta importante información que nos ha brindado esta mañana en nuestro informativo Notimundo al Día. Que tenga usted muy buenos días. Hemos conversado con Marcela Estrella. Ella es abogada penalista y ex secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPCSS Transitorio. Abogada, muy buenos días. Muchas gracias, Valeria. Un fuerte abrazo y una excelente jornada a todos. 6:56. Continuamos con más.